Hola, ¿qué tal amigos? Quiero darles la bienvenida a todos ustedes a este conversatorio que vamos a tener con un invitado especial desde la Ciudad de México, Sergio Reina. Él es ingeniero de sonido de famosos cantantes como Marcos Witt, Evan Kraft, En Espíritu y en Verdad, y de Majo y Dani, muchos otros cantantes o ministros cristianos que nos impactan con su música. Hola, ¿cómo estás, Sergio? Saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Sergio Reina, vivo aquí en la Ciudad de México y tengo 4 años trabajando como monitorista de Marcos Witt, 3 años igual con Evan Kraft y un par de años con En Espíritu y en Verdad. Y bueno, también estoy empezando a trabajar con Majo y Dan. Tengo 28 años y la verdad es que me apasiona mucho lo que está haciendo Alejandro con estos conversatorios y me alegra poder compartir con todos ustedes lo poquito que sé y la experiencia que pueda compartirles, pues muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Sergio. Claro que sí. Bienvenido a Panamá y a esta entrevista. Vamos a arrancar de plano, como dicen los mexicanos precisamente. ¿Qué elementos se necesitan para ser un buen sonidista? Yo creo que un elemento muy importante es tener un muy buen gusto musical, porque podemos tener igual pues muchos elementos de ingeniería y tecnicismos en la cabeza, pero si no sabemos interpretar lo que está sucediendo en el escenario para que un público lo escuche de manera clara y concisa, eh, creo que ahí eso nos puede ocasionar una primera barrera que no va a permitirnos lograr el resultado deseado. Entonces, yo creo que un sonidista tiene que escuchar mucha música, conocerla y obviamente pues eso va a facilitar que sepamos interpretar lo que está pasando en el escenario. Es una suma de parte técnica y de obviamente de gustos musicales para poder lograr algo bueno. Ok, entiendo. No es que existe una métrica para ecualizar los instrumentos o decir a la batería le doy 5, al piano le doy 3, sino que cada uno tiene un tratamiento distinto. Sí influye bastante el grupo. La música de Marcos Witt, pues es un tipo gospel en cuanto al sonido de batería, pero bueno, Isaac Doria, su baterista, él tiene una larga experiencia tocando la batería y la verdad es que es un baterista súper firme y le da los golpes exactos y bueno, en resumen es un muy buen baterista. Entonces, eh, la diferencia entre el baterista de Marcos Witt y el que era baterista de Evan Kraft tenía más un background de rock porque él creció escuchando rock, pero se desarrolló como baterista practicando muchos chops y gospel y bueno, terminó tocando worship. Entonces era una mezcla de varias cosas y bueno, como decía Isaac Doria, era un baterista con muchísima experiencia que aprendió de grabar discos, de giras y de estar con varios artistas, de qué manera tenía que tocar. Entonces, sí era una diferencia en cómo mezclaba las baterías, porque una desde el principio con Marcos Witt, Isaac Doria afinaba las baterías de una manera increíble y cuando no lo hacía Isaac Doria, lo hacía Abraham Martínez, el ingeniero de sala, y la verdad es que cuando llegamos al punto de ecualización era una ecualización mínima, era casi quirúrgica para, o sea, y muy sutil para corregir alguna cosa del micrófono de la sala. Con En Espíritu y en Verdad y con Majo y Dan, ellos tienen un estilo de batería más del worship actual en el que la batería está casi desafinada. Sí me he encontrado por ejemplo, con Marcos Witt, podemos sacar entre Abraham y yo el sonido de la batería en 5 minutos y con las demás bandas me puedo tardar un poco más. Depende también del tiempo que nos den, el que podemos ocupar, pero sí también por ejemplo, cuando llegué a trabajar con Marcos Witt,
mi primer pregunta a Abraham fue, oye, ¿cuál es el sonido de la banda en sus monitores? ¿Qué quieren escuchar? Y me dijo, es un sonido tipo disco, como de grabación. Ok, y eso me puso nervioso porque dije, ¿cómo voy a conseguir ese sonido? Y la verdad es que, les voy a ser sinceros, el primer año que estuve trabajando con ellos, Abraham hizo toda la ecualización de las baterías por mí durante ese año. Llegamos juntos, él sacaba el sonido y yo con mis seniors iba aprendiendo y escuchando. Y bueno, ya el siguiente año que empecé a viajar con más artistas, ya también tuve la oportunidad de practicar y aplicar lo aprendido. Y también, bueno, con Marcos ya pude hacer esa parte por mi cuenta. Por ejemplo, el año pasado hice una fecha con Majo y Dan y también directamente les pregunté qué sonido están buscando y me dijeron, queremos un sonido tipo Bethel. Y la verdad es que yo nunca había mezclado un sonido así, aunque muchos en la iglesia están buscando a veces eso, pero era un festival grandísimo en una arena, entonces lo que hice fue buscar los recursos, preguntarle a amigos y de ahí ir sacando y viendo qué herramientas podía usar para conseguir ese sonido. Entonces, lo primero fue igual con el baterista, acercarme y ver que los dos estuviéramos como en la misma página del sonido que íbamos a conseguir y sacar para la mezcla en general. Algunas personas han preguntado o tienen esa duda, ¿qué es Betel o Betel? ¿Qué es ese sonido de Betel? Porque ahorita hablamos acerca de ese famoso sonido que muchas iglesias o muchas personas están buscando. Convérsame acerca de ese sonido, Sergio. El sonido de Betel eh, es un sonido de baterías muy grande, bastante compresión en la tarola, en el kick y sí, bastantes capas de reverb para lograr pues, pues como ese sonido característico de ellos. Luego también vienen pues todas las capas de guitarras y sintetizadores y las voces igual. No estoy seguro de cómo lo logran porque no he tenido tanto acercamiento a sus recursos. Creo que por ahí hay en línea un template de Pro Tools y Logic donde su ingeniero te enseña desde lo básico, pero lo que sé es que también ellos usan muchos triggers en el kick y en el snare. Entonces, eh, cada vez que el baterista le pega al kick y el snare acústico, se activa igual un sonido que pues suma al sonido original de la batería. Ok, interesante. Ahora, háblame acerca del monitoreo. Sabes que hoy en día se trabaja mucho esto de los monitores de piso, de los in-ears. ¿Cómo trabajas tú con las bandas que les hace sonido? En el tema de monitoreo, creo que hoy en día la música se conforma de muchísimos más elementos en un escenario. Hay más secuencias, a veces hay más guitarristas con amplificadores estéreo, bateristas que le pegan muchísimo más fuerte. Entonces, mi opinión es que ahora los seniors también te dan la oportunidad bueno, si estás usando las secuencias, pues tienes la oportunidad de escuchar el click y que todos lo escuchen y bueno, tocar todos a tiempo, ¿no? En el caso con Marcos, él no usa in-ears, él todavía sigue usando los monitores de piso y sidefield, eh, porque él siente que pierde la comunicación o la conexión con el público y eso es algo muy importante para él porque cuando él siente o más bien él no siente la respuesta del público, él se empieza a poner nervioso, entonces eso le afecta un poco. Entonces, creo que en mi opinión in-ears es mejor siempre y cuando el sonidista sepa balancear bien los niveles y también el músico sepa controlar su volumen y para no lastimarse los oídos. Y en piso, la verdad, a mí no me gusta porque solamente es más ruido en el escenario. Y entre más ruido en el escenario, pues más complicado y menos control tienes en el sentido de ganancias y bueno, pues limpieza en tu sonido en general. Hemos escuchado, por ejemplo, o hemos visto más bien en ocasiones en conciertos que Marcos Witt
uno de los cantantes con que trabajas, no tiene audífono o no utiliza in-ears. ¿Cómo es la dinámica? O sea, ¿cómo les va con respecto a eso? O si la banda entera también deja de usar in-ears, o sea, ¿cómo se comunican? Porque tú sabes que cuando uno trabaja, la parte de audífono está el que da las instrucciones, están las secuencias y todo aquello. ¿Y cómo será que trabaja Marcos Witt si no tiene los audífonos puestos? Es muy curioso porque Marcos no hace soundcheck. Entonces Marcos en ningún momento hay que hacerle un mix a él especial. Él simplemente llega al concierto antes, oramos todos, bueno, la preparación, le damos el micrófono, y, bueno, revisamos el setlist, le damos el micrófono y arrancamos, ¿no? Pero junto con Abraham, Abraham Martínez me enseñó el proceso de cómo trabajar con ellos. Y lo primero que hacemos es revisar eh, los pisos. La ecualización de su micrófono es bastante sencilla. Él siempre, más bien siempre viajamos con unas cápsulas de KSM9, entonces ya conocemos pues la curva de su ecualización y su voz. Y lo que hacemos Abraham Martínez y yo es revisar que no haya feedbacks en los monitores, hacemos un balance y le prestamos mucha atención a la peor situación posible. Marcos de repente se le olvida que tiene el micrófono y él puede empezar a alejárselo y de repente lo puede tener en la cintura o de repente se puede agachar por una botella de agua y acerca el micrófono al monitor. Entonces nosotros nos prevemos para que no haya un feedback para eso. Ahora, en términos de mezcla, Abraham me enseñó que Marcos quiere un balance general de todo, batería presente, secuencias y, bueno, su piano y su voz es lo que más obviamente necesita. Ahora, musicalmente, pues él conoce sus canciones, ¿no? Él ya sabe en qué momentos entra y yo creo que en un concierto de Marcos, el 40% o el 35% del show tiene secuencias. Todo lo demás es fluir y que los músicos lo sigan. Entonces, en el tema de cómo sigue la pista o cómo él entra a tiempo, pues es un tema que ya musicalmente la banda ya tiene. Claro. O también nos ha tocado eventos, por ejemplo, en alguna arena Sí, ajá, arenas, coliseos que arenas, son arenas. muy reverberantes y la mezcla de monitores pues es muchísimo más complicada. Entonces, Marcos es tan profesional que él agarra la referencia de sala y de ahí se va. Los músicos son todos seniors. Había un bajista, Roberto Prado, que a veces me pedía un piso, pero llegamos a la conclusión de que en eventos al aire libre le íbamos a poner un piso y en eventos cerrados no, porque eso era más ruido y obviamente él quería la Ah, galleta ahí. Exactamente. Si algún día le toca a cualquiera de los presentes hacerle una mezcla a Marcos en un evento donde él toque con piano, con que él tenga un monitor al lado del teclado y él pueda escuchar el teclado claramente y su voz, ya no les va a pedir nada. Ok, hablando de secuencias y todo aquellos, cuando uno hace una mezcla en los audífonos de los músicos, ¿qué elementos debemos utilizar? O sea, ¿se le debe hacer una mezcla completa? ¿Se le coloca solamente su instrumento? ¿Qué criterio utilizas a la hora de mezclar en lo que son los monitores, pues, o los audífonos que utilizan los músicos? Primero, creo que también depende mucho de cómo te mande la secuencia la banda. ok. En el caso de con Marcos, la secuencia nos llega en 3 canales. Un canal es de clic y voces guía y los otros 2 canales es izquierdo y derecho. Pero para esto la banda ya hizo una premezcla de esas secuencias junto con Abraham Martínez, que él ha mezclado creo que los últimos 2, 3 álbumes de Marcos. Ellos han decidido qué elementos va a llevar la mezcla de secuencias, ¿no? Entonces, cuando ya ellos llegan con la computadora, con el Ableton, ellos ya decidieron desde hace quién sabe cuándo ahí qué instrumentos van a sonar.
pero con otras bandas también hay bandas que me han mandado secuencias hasta en 7, 8 canales, en el que un par de canales son para sintetizadores, otro par puede ser percusiones o efectos, yo qué sé. Entonces todo depende desde ahí, pero a mi gusto, a menos que el músico me pida lo contrario, yo procuro mandarles un balance general de todo. Yo siempre hago mi estructura de ganancias de manera en que su mezcla, el instrumento de cada músico, por ejemplo, supongamos la batería, el baterista tenga todos sus faders a cero y todos los demás instrumentos los tenga entre -10 y -5, entonces su batería está al frente y todos los instrumentos están por abajo. Y ya, eso es como que mi punto de arranque. Y ya cuando llega el músico y me dice, oye, ¿sabes qué? Bájale tantito acá o súbele tantito acá, pues yo ya tengo ese headroom o el rango dinámico para hacerlo. Pero a mi gusto yo les mando de todo a cada uno de los músicos. ¿Algún músico te ha dicho en alguna ocasión que no le coloques nada o solo su instrumento? O a veces pasa que no quiero escuchar al guitarrista o porque hace mucha bulla o no quiero escuchar al pianista. ¿Te ha pasado eso? No así de drástico, más bien me ha tocado músicos que, por ejemplo, el baterista de Evancraft, Ryan, él me pedía que la batería la quería mono. Yo generalmente paneaba toda la batería de perspectiva baterista y él me dijo, no, yo quiero la batería en mono y lo único que quiero en estéreo son los sintetizadores y la secuencia. Entonces, eso fue algo diferente, pero igual me han tocado músicos que me dicen, ¿sabes qué? Quítame la voz o déjamela muy bajita porque la voz a veces tiende a irse a otro lado. O en el caso de, por ejemplo, la banda de Marcos, eh, ahorita Marcos ya cambió de banda, la banda anterior me decían, ¿sabes qué? El piano de Marcos, déjanoslo a cierto nivel para que sepamos por dónde va cuando fluyamos, pero cuando le esté pegando fuerte, pues ahí sí lo vas a tener que bajar. Entonces sí me han hecho una mezcla bastante dinámica, pero creo que así de drástico que alguien me diga, ¿sabes qué? No quiero escuchar a esta persona, no me ha tocado. Nos han preguntado acerca de la compresión paralela o todo lo que tiene que ver con dinámicos en una consola. Pero háblame exactamente qué es la compresión paralela y para qué funciona o cómo la utilizamos. La compresión paralela viene de un tipo de mezcla que se hacía en Nueva York hace bastantes años. Ahí se empezó a usar mucho en el hip hop. Ahora, la compresión paralela es, pues tienes tus canales de la batería y además los mandas a un bus externo en donde tú comprimes todos esos canales juntos y regresan a tu consola y bueno, tienes la oportunidad de usar paralelamente ahora una batería mezclada o bueno, los elementos que hayas mezclado de esa compresión y los puedes sumar y te va a dar un sonido muchísimo más rico en armónicos, muchísimo más presente. Y bueno, eso es lo que es la compresión paralela. Estamos contestando las preguntas que también nos escriben los amigos. Otra pregunta que nos hacen es interesante. ¿Qué tan necesario es utilizar los micrófonos de overhead en la batería y si siempre los utilizas? A mí, en los lugares cerrados o espacios muy pequeños y muy reverberantes, no me gusta usar overheads, a menos que sea para referencia del monitoreo, ahí tal vez, bueno, y que sea de in-ears, ¿verdad? Pero cuando estoy haciendo sala y el lugar es muy chiquito y de por sí la batería ya sin micrófono suena bastante fuerte, a mí lo que me gusta es ponerle en el kick, en el snare y en los toms como para reforzar tantito y bueno, sacar el cuerpo de ese sonido por el sistema. Pero los overheads a mí no, siento que me afectan más y me pueden provocar muchísimo más ruido. Amplificadores de guitarra versus moduladores, de una u otra forma podríamos llamarlo. O sea, ¿qué es mejor? ¿Cómo utilizas los amplificadores de guitarra? Si es mejor utilizarlos con micrófonos, si es mejor utilizarlos a través de direct box, hablando precisamente de las guitarras eléctricas.
En amplificador depende del amplificador y la calidad en el que esté, ¿verdad? Si es un amplificador en el que bueno, ¿cómo se dice? De tubos De tubos. y ya está en mal estado los tubos, pues la verdad es que el sonido no va a ser el mejor. Hoy en día ya hay bastantes procesadores de guitarra como el Kemper, como el Helix, como los Fractal y bueno, cada vez hay muchísimas más opciones en el mercado que suenan mejor y a mi gusto, para yo por ejemplo que estoy haciendo giras constantemente, se me hace más eh, cómodo tener un tono estable en cada lugar al que vaya que estar batallando con que si llego a tal ciudad y los amplificadores están en mal estado y de repente me toca mañana en otra ciudad con unos amplificadores en muy buen estado, pues ahí siento que la verdad un procesador de guitarra me va a ayudar más en tiempo y obviamente en sonido. Por ejemplo, con Marcos, con Evan y en Espíritu y en verdad, en el Rider tenemos amplificadores. ¿Por qué? Porque los guitarristas están acostumbrados, bueno, también depende del artista, ¿no? Con Marcos los guitarristas son de la calidad para llegar y sacarle un muy buen sonido al amplificador que tengan. Nos han tocado ocasiones en el que un amplificador estuvo malo y fallaba, pues bueno, tuvimos que irnos con uno nada más en vez de dos, porque los guitarristas van en estéreo y sacamos el trabajo así, ¿no? Pero también hubo una época con Marcos que el guitarrista viajaba con un Helix y pues sí le estuvimos tratando de sacar el mejor tono posible, pero el guitarrista no se sentía cómodo, él sentía que le faltaba algo y el Helix llegamos a la conclusión de usarlo porque ese guitarrista en especial buscaba siempre subirle tanto el volumen a los amplificadores para que llegaran a esa etapa de break-up, se dice, y la verdad es que ese sonido era increíble, pero estaban tan fuertes los amplificadores que bueno, ya ensuciaba el ruido en el escenario. Entonces pasamos al Helix, el Helix no nos gustó, regresamos con amplificadores y yo empecé a viajar con unas cajitas amarillas que se llaman Radial SGI, que funcionan para poder tirar los amplificadores hasta 100 metros o 300 pies y así los amplificadores pues no afectaban el sonido. Lo que nos empezó a pasar también fue que muchas compañías de renta no tenían o los cables para poner los amplificadores tan lejos, o luego los tiempos de soundcheck eran bastante cortos y nos impedían el estar haciendo ese seteo. Entonces, al final tuvimos que hablar con el guitarrista y decirle, ¿sabes qué? Échanos la mano, necesitamos que le bajes a tus amplificadores. Y bueno, pues de ahí logramos resolver una situación, pero siempre fue de comunicar, probar y llegar a lo que mejor nos funcionara. Ahora, con otros artistas, si estás en una etapa de experimentar y de buscar tu sonido, pues nunca está de más probar con emuladores de amplificadores y buscar el mejor sonido posible. Como decíamos, a la larga, creo que eso es menores dolores de cabeza y un sonido muchísimo más estable en tus conciertos. Bien, hablemos de micrófonos, Sergio. ¿Qué micrófonos utilizas? O sea, por ejemplo, ¿qué micrófono utilizas para la batería? ¿Qué micrófonos utilizas para voz? E incluso, ¿qué micrófonos podrías recomendarles a los cantantes o a los amigos que nos están viendo en este momento versus calidad y precio, ¿no? Tú sabes que en esto también a veces la economía juega un papel importante. Así que háblanos acerca de los micrófonos. Hoy hay bastantes opciones en el mercado que suenan muy bien. Bueno, todos conocemos el típico Shure SM58. Creo que ese es un micrófono que funciona bastante bien, pero conforme he podido experimentar con más marcas y más micrófonos, a mí, bueno, el 58 siempre va a ser una opción segura, ¿no? Como el meme, la vieja confiable, pero si ya tienes la oportunidad y en donde sea que estés llegan más marcas de micrófono, pues hay como SE Electronics está haciendo ahorita unos micrófonos muy buenos. Yo ahorita aquí en mi estudio tengo un B7X que es muchísimo más cerrado y la verdad te elimina mucho ruido de los lados. Y también he estado probando unos micrófonos
dinámicos así para voz que son Telefunken, creo que es el M80 o algo así, y estoy impactado porque ese micrófono ahora lo usé en unas sesiones acústicas y comparado a un SM7B, que es un micrófono muy común en los estudios, el Telefunken rechazó el 80 o 85% del ruido de los lados, mientras el SM7B se llenó del cajón, de la guitarra y bueno. Oye, unas últimas palabras para los amigos, últimos consejos que nos puedas dar en este tiempo ameno que hemos vivido y he compartido contigo, aún en medio de toda esta crisis que vive el mundo, pero yo creo que es bueno para todos nosotros sacar tiempo y aprender y crecer en este mercado, en este ámbito que tiene que ver con esto del sonido. Quisiera agradecer a todos por su tiempo. Espero que con lo poco que hablé les haya dado, no sé, compartido un poquito de pasión o de conocimiento. Y como dice Karen, o sea, yo igual estoy súper consciente o sea, y seguro de que este tiempo va a ser un tiempo en el que se van a desarrollar nuevas habilidades y se van a explotar la creatividad al máximo, porque no tenemos excusa, estamos encerrados, estamos con muchísimos elementos a nuestra disposición en internet, en este tipo de pláticas, y, y quiero animarlos a todos a que desarrollen esa curiosidad. Yo, por ejemplo, estoy aprovechando estos días para leer los manuales de todos los aparatos que tengo en mi estudio. Gracias a Dios tengo un estudio de grabación y nunca me había puesto a leer los manuales, simplemente le movía y demás. Y me entró esa curiosidad de saber cómo están hechos y cómo me recomiendan usarlos, y la verdad es que estoy aprendiendo bastante, y eso me está generando más emoción, y de repente ya estoy viendo ahora un curso de mezcla y muchísimas más opciones, y bueno, estoy tratando de mantenerme lo más ocupado posible, y bueno, les invito a todos a que hagan lo mismo, y que cualquier duda que tengan, se sientan con la libertad de escribirme. Con muchísimo gusto. Ahora sí, no tengo ninguna excusa para no responder mensajes. Estoy a sus órdenes, y la verdad, en lo que les pueda apoyar, cuenten conmigo, y bueno, pues ánimo en este tiempo. No, nada está perdido, al contrario, vamos a salir de aquí con la mejor preparación y listos para lo que viene. Gracias, Sergio, por estar con nosotros. Un placer. Ya saben, aquí le compartimos las redes sociales de Sergio. Usted puede seguirlo. Estuvimos hoy con Sergio Reina desde la Ciudad de México, sonidista de estos cantantes que conocimos al principio. Cantantes como Marcos Witt, Van Craft, Majo y Dan, En Espíritu y en Verdad, y bueno, y muchos otros. Nuevamente te damos las gracias, Sergio, y a los amigos que nos han escuchado, gracias también, los que han estado a través de conectados en este Instagram, a través de este canal de YouTube. Le enviamos este saludo cordial y los esperamos en la próxima edición de Conversando con un ingeniero de sonido. Vamos a tener una serie de conversatorios que estaremos compartiendo con usted, así que esté pendiente. Síganos en Más Música PMA o en nuestro canal de YouTube Más Música PMA. Hasta la próxima.